de anunciar tu poderosa palabra. Tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Haga la obra en cada corazón a lo que tú lo envías, Dios eterno. Llega a la distancia con poder y con toda autoridad, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre, Dios mío. Tú eres verdadero, tú eres maravilloso, nuestra vida, Señor. Abre la mente, el corazón de tu pueblo, Señor, de los amigos, para que puedan recibir tu poderosa palabra. Toda obra de las tinieblas sea derribada a tierra por el poder de tu palabra, Señor. Sana a los enfermos con tu poder. Liberta a los cautivos, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios eterno. Amén y amén. Libro de Números, capítulo número 26. Números, capítulo número 26. Alabado sea el nombre de Cristo. Números capítulo número 26, hermanos, para la gloria del Señor. Números capítulo número 26, para la gloria de Cristo en esta hora. Cuando usted lo tenga, hermano, me contesta con amén. Bien, vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el versículo 65 del capítulo 26 de Números, y dice: porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Leemos una vez más. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Decimos amén a la palabra de Dios. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta hora, para la gloria del Señor. Y a su nombre, está con gozo, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Comparta el tema con el hermano que le quedó la para, a no ser que esté dormido, hermano. Hablando de los niños. Y dígale: ¿por qué sobrevivieron? Una pregunta. ¿Por qué sobrevivieron? Nos muestra la Biblia en esta oportunidad parte de la historia cuando el pueblo de Dios iba caminando por el desierto. Ya cuando habían llegado cerca de la tierra prometida, dice la palabra que Dios manda a Moisés a que escoja 12 hombres, príncipes de cada tribu, para que fuesen a reconocer la tierra de Canaán. Y enviados estos hombres por Moisés, dice la palabra que por 40 días recorrieron y reconocieron la tierra de Canaán. Pero cuando ellos regresan, dice la Biblia que 10 de ellos vinieron con malas noticias, porque encontraron al otro lado del río Jordán hombres extremadamente grandes a los que ellos tenían que enfrentarse. Dice la palabra que ellos vinieron y contaron lo que vieron a todo el pueblo, haciendo que el pueblo se llenara de temor. Pero la Biblia también presenta a 2 hombres, Caleb y Josué, que estos hombres
a pesar que vieron a aquellos hombres más grandes que ellos y grandes en número, no tuvieron temor. Ellos confiaron a la palabra de su Dios. Ellos creyeron que el que estaba con ellos era Jehová de los ejércitos. Pero aquellos 10 hombres que vinieron con malas noticias y provocaron que el pueblo se apartara por completo del camino del Señor, haciendo que el pueblo renegara, haciendo que el pueblo quisiera volver atrás, tratando de escoger a un capitán que lo guiara de nuevo para Egipto. Al ver el comportamiento del pueblo, a observar Dios el comportamiento del pueblo, se enojó en contra de ellos, trató de destruirlo, pero a la súplica y al ruego que eleva Moisés delante de Jehová, no son consumidos. Pero a pesar que Dios calma la ira, siempre les mandó el castigo. Dios les dice, no entrarán a la tierra prometida. Los hijos entrarán, los que ellos mismos dijeron que iban a ser presa del enemigo, van a ser los que van a entrar a la tierra prometida. Aquí encontramos 2 hombres que son sobresalientes entre el pueblo, porque ellos desde el principio obedecieron a Dios, lo que Él mandaba a través de Moisés, se sujetaban, y esto era agradable delante de la presencia de Dios. Ellos comenzaron bien, y así como comenzaron, se mantuvieron durante el camino, y culminaron su carrera en victoria, delante de la presencia de Dios. Así como la vida de estos hombres, semejantes a ellos, tiene que ser todo cristiano en esta tierra. La palabra cuando habla de Josué, dice que cuando era joven, era un joven que estaba pegado a Moisés. Donde Moisés se movía, Josué también iba. Era servidor de Moisés. Y así como estuvo a la par de Moisés, él aprendió de Moisés. Él observaba cómo Dios se revelaba poderosamente. Cuando le era necesario a Moisés ir al monte Horeb, donde platicaba con Dios, dice la palabra que Josué se quedaba al pie de aquel monte, esperando que Moisés descendiera, esperando que Moisés viniera con la revelación que Dios le diera en aquel monte. Fue creciendo en conocimiento, en temor, en santidad, en obediencia, delante de la presencia de Dios, haciendo que el corazón de él fuera pegado al de Dios, haciendo que el corazón de él fuera firme delante de la presencia de Dios. Caleb, de igual manera, era un hombre que estaba sujeto a la palabra de Dios, era obediente a todo lo que le mandaba, porque habían entendido que el Dios que los había llamado era un Dios poderoso. Pero encontramos en la Biblia que de todos los hombres y mujeres que salieron de Egipto, no todos entraron a la tierra prometida. Dios los vuelve una vez más para el desierto, para que paguen 40 años por el desierto, 1 año por cada día que fueron a recorrer la tierra prometida. Y dice la palabra que anduvieron divagando por el desierto, esperando que pasaran los 40 años para que todos perdieran la vida. Ninguno de ellos sobrevivió, porque Dios estaba enojado con la nación, puesto que se habían portado rebeldes delante de la presencia de su Dios. Pero cuando Dios habla a Moisés, dice que todos van a perecer, exceptuando, dice Dios, a Caleb y a Josué, porque ellos se comportaron en verdad de la forma que Dios esperaba que todo el pueblo se comportara. Fueron los únicos sobrevivientes, fueron los únicos que cruzaron aquel Jordán y la tierra prometida, porque a la obediencia de ellos, a la fe que ellos tuvieron delante de la presencia de Dios, provocó que la mano poderosa de Dios
estuviera a favor de ellos. ¿Por qué sobrevivieron estos dos hombres? Por la fe que ellos tuvieron a la palabra de Dios, porque creyeron en verdad que a pesar que los enemigos aparentemente eran más fuertes que ellos, había un Dios en el cielo que peleaba su batalla. A pesar que aquellos hombres causaban miedo, el simple hecho de observarlo y ver aquella grande estatura en estos hombres provocaba que los enemigos no se enfrentaran en contra de ellos. Pero Josué y Caleb miraban más allá de lo que el hombre observaba. Caleb y Josué pudieron observar más allá que el pueblo podía observar. Porque a pesar que vieron los hombres grandes y fuertes, ellos vieron a aquel que era más grande y más fuerte, hablando de Jehová de los ejércitos. Y así como estos hombres sobrevivieron aquellos 40 años y enfrentarse al enemigo, todo aquel cristiano que tenga fe delante de la presencia de Dios también va a sobrevivir a los ataques que el enemigo lance, a las pruebas que vengan para nuestra vida, a las dificultades que muchas veces agobian el corazón y la vida del cristiano. Pero vamos a encontrar y obtener victoria de parte de Dios. Dios va a estar a favor nuestro, Dios va a estar de nuestro lado. Pero cuando nosotros depositamos fe en el Dios que nos ha llamado, muchos han vuelto atrás, muchos le han dado la espalda a Dios, han perdido la fe. El enemigo hizo de las suyas, fueron derribados, fueron destruidos en sus vidas espirituales, y en el peor de los casos perdieron la vida también, murieron físicamente, ya no tienen oportunidad. Muchos a estas alturas se lamentan. El pueblo, cuando observó que Dios estaba hablando en serio, se arrepintieron de todo lo que ellos cometieron delante de su Dios. Cuando vieron que Dios se plantó firme en contra de ellos, que ya no había retroceso, ya no se podía volver hacia atrás, que Dios ya no iba a cambiar de opinión. Dice la palabra que ellos decidieron avanzar y pelear en contra de aquellos moradores que se encontraban en Canaán. Pero déjeme decirle que ya era demasiado tarde. Es hoy cuando la iglesia tiene que avanzar. Es hoy cuando la iglesia tiene que creerle a Dios antes que el día de mañana pueda que sea demasiado tarde. Es hoy cuando el hombre tiene que buscar de Dios, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. No sabemos si el día de mañana puede acontecer algo que Dios permita a nivel mundial y ya sea demasiado tarde para todo aquel que un día anterior tuvo la oportunidad de buscar de Dios y de sobrevivir de lo que quizás pueda venir para esta tierra. Es necesario que tengamos fe delante de la presencia del Señor, porque a la fe de Caleb y de Josué dice la palabra que ellos sobrevivieron, estuvieron a salvo, guardados por la mano poderosa de Dios. Tuvieron el privilegio no únicamente de ver la tierra prometida como la vio Moisés, sino que tuvieron el privilegio de poder gozar lo que había en la tierra prometida, algo glorioso de parte de Dios. Ellos fueron a un lugar donde dice la palabra que leche y miel fluía, hablando de que no iban a tener necesidad de nada, sino que iban a tener abundancia de parte del Dios del cielo. Pero aquellos hombres, aquellas mujeres que no quisieron obedecer la palabra de Dios, que no quisieron creer a la palabra de Dios, porque Dios exhorta al pueblo y les
dice Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me creerá? Haciendo tantos señales y prodigios a la vista de ellos, para que no les quedara duda que el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto era un Dios poderoso, no como los otros dioses que solamente tienen el nombre de Dios, pero no tienen poder, no como aquellas estatuas, no como aquellas imágenes de acera que creaban aquellas naciones que las veneraban, las adoraban, que las ponían en alto, diciendo tienen poder, pero eran dioses falsos. El Dios que había sacado al pueblo de Egipto era el Dios verdadero, y ese Dios verdadero a lo largo de la historia sigue manifestando su poder para la iglesia, para que la iglesia pueda creer y pueda estar convencido de lo que dice la palabra de Dios, que si Él nos ha llamado, nos va a llevar hasta la tierra prometida, hacia la patria celestial. Si queremos sobrevivir, de lo que venga a esta tierra, de los juicios, de todo ataque del enemigo, necesitamos creer que estamos en las manos de Dios, que Él nos va a guardar. Muchos cristianos pierden la fe y piensan que Dios los ha desamparado, piensan que Dios los ha dejado a la deriva, y como perdieron la fe y la credibilidad a la palabra de Dios, vino el enemigo y los hizo pedazos. Pero nosotros debemos de mantener la fe delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Dele palmas a Dios. Gloria a Dios. Entonces, encontramos en la Biblia que estos dos hombres sobrevivieron porque tenían fe delante de la presencia de su Dios. Tenían fe delante de la presencia del Dios que los había llamado. También encontramos en la Biblia la historia de 3 jóvenes que fueron llevados cautivos para la nación de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, siendo jóvenes, ellos proponen guardarse para Dios, aunque estaba Daniel también, que era el principal de ellos. Pero cuando firma Nabucodonosor el edicto, donde manda toda tribu, lengua y nación que se postren delante de la estatua que ha levantado, no se encontraba Daniel. No registra la Biblia dónde estaba, pero el hecho es de que la palabra dice que estaban estos 3 jóvenes cuando se convocó a todas las personas de aquel lugar. Se iban a tocar los instrumentos de música, y cuando se tocaron los instrumentos de música, se tenían que postrar delante de la estatua, y todo aquel que no lo hiciera tuvo que amenazar a aquellas personas, infundiendo temor en los corazones, para que aquellos que no quisieran hacerlo sintieran miedo y lo hicieran, que no quebrantaran la palabra que el rey había dicho, que no desobedecieran la palabra que el rey había declarado, porque eran dignos de muerte, iban a ser lanzados a un horno de fuego. Ya todo estaba preparado para aquel que se rebelara en contra de la ley que se había firmado, en contra de aquel edicto. Pero habían 3 jóvenes que eran temerosos de Dios. Ellos no se postraban nada más, sino delante de Jehová de los ejércitos, algo que habían aprendido desde pequeño, que les habían enseñado y que no se les había olvidado. Eran jóvenes consagrados y guardados para Dios, que tenían dentro de sus corazones un temor tan increíble que no les importaba incluso ir a la misma muerte.
Ellos creían a la palabra de Dios. Y al creer a la palabra de Dios, nace fe en sus corazones. Seguramente habían tenido una experiencia poderosa de parte de Dios, teniendo la convicción que cuando hablaban de Dios, no hablaban de algo que no existía, sino de algo real. Que cuando mencionaban la palabra de Dios, al leerla, ellos podían observar que esa palabra era poderosa, que no era cuento, no era ninguna leyenda que ellos leían o les habían contado, eran hechos reales de los que habla la palabra de Dios. Ellos estaban completamente convencidos, definidos en el camino que habían sido colocados de parte de Dios. Cuando Nabucodonosor hace sonar aquellos instrumentos de música, dice la palabra que los gobernantes, los sátrapas, vienen con noticias delante de Nabucodonosor diciendo: aquellos varones de los hebreos que tú has colocado en cargos importantes en la nación, no se postraron a la orden que diste, no se postraron delante de la imagen, de la estatua que tú has levantado. Dice la palabra que Nabucodonosor manda llamar a estos muchachos, les pregunte: ¿verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no os postrad delante de la estatua que he levantado? Encontramos en la Biblia que para Nabucodonosor estos jóvenes eran de importancia en el reino. Para Nabucodonosor estos jóvenes eran importantes, eran llenos de conocimiento, de sabiduría, habían sido instruidos en la cultura babilónica, tenían cargos importantes, tenían más experiencia, más capacidad que todos los sabios, astrólogos, adivinos que tenía el rey Nabucodonosor en esta nación. No iba a encontrar a otros mejores que ellos, porque cuando fueron probados, dice la palabra que los halló 10 veces mejores que todos los jóvenes que habían recibido la misma enseñanza. Porque lo que pasaba, que el conocimiento, la capacidad que ellos tenían, venía de parte de Dios. Pero a pesar que eran jóvenes importantes, que eran 10 veces mejores que todos los que estaban en toda Babilonia, a Nabucodonosor no le importó, porque ellos habían quebrantado la palabra que el rey había dado. No importaba quién fuera el que se pusiera en contra del rey, podía ser la misma esposa quizá, pero él no quería quedar mal. La imagen del rey iba a quedar por el piso por desobedecer 3 jóvenes que habían sido llevados cautivos para Babilonia. Por eso dice la palabra que cuando estos jóvenes le dicen y se les da una vez más la oportunidad para que vuelvan a reunirse todos, toquen todos los instrumentos de música y se postren, pero dicen estos 3 jóvenes: oh rey, no es necesario que lo haga, porque no nos postraremos delante de la estatua. Y dice la palabra que Nabucodonosor manda calentar 7 veces más aquel horno para meterlos a ese lugar. Dice la palabra que se encendió en ira al escuchar aquellas palabras de los jóvenes. Pero ellos, hermanos, tenían algo que se llama fe. A pesar que recibieron la amenaza de aquel hombre que políticamente tenía fuerza y poder en esta tierra, que al que quería le quitaba la vida, al que perdonaba lo perdonaba y nadie podía contradecir lo que él decía. Pero se levantan, hermanos, en contra de lo que él firma, en contra de lo que él manda, porque desobedecía completamente los principios que habían recibido de parte de Dios. Dice la palabra que ellos le dicen: oh rey, el Dios a quien nosotros servimos nos librará del horno de fuego, y también de tu mano, oh rey, Él nos librará.
más enojado Nabucodonosor. Ya no quiso platicar con ellos, sino que rápidamente manda a llamar a los hombres más fuertes para que los aten de pies y de manos y sean lanzados al horno. Pero llama la atención, porque cuando estos hombres se acercan al horno, dice la palabra, que aquellos hombres fuertes fueron quemados vivos en aquel lugar. Y estos 3 muchachos fueron lanzados al horno de fuego. Y cuando son lanzados al horno de fuego, dice la palabra que no recibieron ninguna quemadura. ¿Por qué sobrevivieron? Porque ellos tenían fe delante de la presencia de su Dios. Imagínense la importancia que como cristianos tenemos de tener fe en nuestros corazones. La fe es lo que el enemigo quiere debilitar. La fe es la que se debilita en el cristiano cuando está pasando por pruebas, por dificultades. La fe es la que tiende a tambalear cuando el cristiano está siendo pasado por la zaranda. Por eso Cristo le tuvo que decir a Pedro: el diablo los ha pedido para zarandearlo, pero yo rogaré al Padre para que la fe no les falte. Es la fe la que nosotros necesitamos avivar día con día. Y dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos nosotros aprender de la bendita palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Creyendo en la palabra de su Dios, no fueron consumidos. Ellos estaban definidos como cristianos, aunque no se les llamaba cristiano en aquel tiempo, pero para que me entiendan, ellos estaban definidos como hijos de Dios. Y dice la palabra que un milagro poderoso sucedió, un milagro poderoso aconteció, que no lo contemplaron únicamente ellos, sino que todos estaban expectantes a lo que estaba sucediendo. Todos estaban observando y estaban anhelantes de ver lo que iba a suceder con aquellos hombres que desobedecieron las palabras del rey. Todos estaban reunidos para observar cómo ellos iban a sufrir, cómo quizás se iban a escuchar los gritos, cómo quizás suplicaban delante del rey, o para ver cómo se arrepentían y le pedían perdón al rey por no obedecer su mandato. Pero eso no sucedió. Ellos fueron lanzados, y cuando son lanzados, dice la palabra que observaban que se paseaban de un lugar a otro. Y Nabucodonosor observa que no son solamente 3, sino que se encuentra un cuarto personaje. Y el cuarto personaje era diferente a ellos, porque él dice semejante al Hijo de los dioses. Era una persona sobrenatural, el ángel de Jehová, representación de Jesucristo, se había manifestado donde ellos, porque a la fe del hombre, a la fe del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, el poder de Dios va a ser manifiesto. Imagínense de lo que Dios es capaz cuando el hombre cree, de lo que Dios es capaz de hacer cuando el cristiano tiene fe delante de la presencia de su Dios. Imaginémonos la fe de la mujer de flujo de sangre, que dijo únicamente: si tocare el borde del manto del maestro, yo seré sana de ese azote. Esta mujer ni fue a rogarle a Cristo, Cristo ni le impuso las manos, sino que la fe que tenía esta mujer actuó en su corazón. Y así como ella creyó, sucedió un milagro poderoso. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Esa es la fe que nosotros necesitamos delante de la presencia de Dios. Si notamos la historia de estos hebreos en Babilonia, podemos encontrar en la historia de estos tres muchachos que no recibieron una revelación de parte de Dios. El que recibía la revelación se llamaba Daniel. Recibió revelación, recibió profecía, y hasta el día de hoy no se han cumplido. Pero cuando hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra que Dios le dio conocimiento en toda ciencia y lengua, y a Daniel entendimiento en sueños y también en visiones. Estos jóvenes no recibieron una revelación donde Dios se les haya presentado diciéndole: yo estoy con ustedes. No se inclinen delante de la imagen. No recibieron una revelación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que era lo que había en sus corazones que los mantenía firmes delante de Dios. Qué glorioso es cuando Dios habla directamente a nuestra vida, cuando Dios se revela poderosamente a nuestra vida. Y quizás estamos atravesando momentos difíciles y Dios habla para nuestra vida, para que estemos confiados. Es cierto que hay más ánimo, hay más confianza. Si hay tristeza, se va la tristeza, porque Dios me ha hablado, Dios se ha revelado, Dios me ha confirmado. Hay certeza, hay fe. Los ánimos son aumentados cuando el cristiano o el Hijo de Dios recibe una revelación de este tipo. Pero estos muchachos no recibieron tal revelación. Lo que pasó es que ellos creyeron a la palabra de Dios. Ellos se aferraron a la palabra que tenían delante de la presencia de Dios. La palabra a la que ellos habían aprendido, habían sido instruidos. Ellos eran conocedores de todos los hechos que Dios había hecho en el pasado con sus padres, con esta nación. Ellos sabían que el Dios que ellos servían era un Dios poderoso. Dios en este tiempo también ha dado palabra, ha dado promesas para su pueblo, ha dado tanta palabra para la iglesia que habla directamente para el hombre. Es cierto que Dios se revela con poder. Es cierto que Dios habla de diferentes maneras a su pueblo, pero mayormente a través de las sagradas escrituras, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien al estar atentos, porque esta no nos va a fallar. El profeta tal vez puede inventar, no haya qué decir. Pero cuando leemos la palabra de Dios es fiel y verdadera y no vamos a encontrar ningún error. Y así como estos jóvenes fueron rescatados del horno del fuego, sobrevivieron al ataque del enemigo, creyendo a la palabra de Dios, también nosotros podemos alcanzar promesa de parte de nuestro Dios y podemos obtener victorias de parte de Dios si nosotros creemos a lo que dice la palabra del Señor. Algunos andan felices, andan contentos, porque el que les dio una palabra fue el ungido que tenemos en la congregación. Fue aquella persona que habla en lenguas, que danza y andan alegres, porque recibieron una palabra que les dio Dios.
o supuestamente Dios a través de aquella persona y ahí andan contentos. Pero debemos nosotros de observar y también comprobar que si la palabra, profecía, revelación que nos hayan dado en verdad viene de parte de Dios. Dijo Pablo que el que profetiza o cuando se profetice hay que examinar la profecía, hay que estar atento, el pueblo tiene que estar atento para verificar si en verdad viene de Dios. Pero cuando vamos a la palabra, hermanos, con los ojos cerrados podemos creer a lo que nos dice la bendita palabra del Señor, porque la palabra que está escrita en este libro sagrado es una palabra que sí es cierto, Dios usó hombres, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que le escribieran, y a esta palabra es a la que nosotros debemos de estar atentos en todo momento. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, estos hombres no recibieron una revelación de parte de Dios. Ellos estaban confiados en su Dios, en la palabra de su Dios. Y si ellos sobrevivieron, fue por la fe que ellos tuvieron a la poderosa palabra del Señor. Si Dios ha prometido estar con nosotros, si Dios ha prometido ampararnos en los momentos difíciles, socorrernos en los momentos difíciles, pues necesitamos creer en esa palabra. Pero cualquiera puede estar diciendo que por esta prueba en la que nunca salgo, pienso que Dios no está conmigo, pienso que la palabra de Dios no está a mi favor. Pero Pablo dijo que si la voluntad de Dios requiere que pasemos por momentos difíciles, es porque Él los permite para nuestra vida, y que tarde que temprano ese problema o ese vendamal al que estemos atravesando va a ser quitado, va a desaparecer, si nosotros nos mantenemos firmes creyendo que Dios es poderoso para glorificarse en nuestra vida. ¿Por qué sobrevivieron? Porque tuvieron fe delante de Dios, porque tuvieron fe a la palabra recibida de parte de Dios. Muchos no han sobrevivido dentro del Evangelio por falta de fe. Muchos comenzaron a orar por el problema. Muchos comenzaron a ayunar presentando el problema. Muchos comenzaron pidiendo por diferentes cosas, necesidades, problemas de su vida. Y como aparentemente no vieron nada, cuando ellos lo esperaron, decidieron retroceder y darle la espalda a Dios. Muchos cristianos que se guardaban en santidad delante de la presencia de Dios, se apartaron del Evangelio porque perdieron la fe, dejaron de creer a la palabra recibida de parte de Dios, a la palabra que venía de parte de su Dios. Y cuando perdieron la fe, decidieron apartarse del Evangelio. Pensaron que Dios nunca les iba a responder. Pensaron que Dios nunca se iba a glorificar en ese problema. Cuando dice la palabra que si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, grandes cosas sucederían. Si tuviéramos fe, de una fe increíble delante de la presencia de Dios, grandes milagros poderosos sucederían en nuestra vida y en las personas que nos rodean. Si queremos sobrevivir al ataque del enemigo, si queremos llegar a la patria celestial y escapar de la ira venidera que se aproxima para esta tierra, necesitamos tener fe delante de la presencia de nuestro Dios. También encontramos en la Biblia en el tiempo de Noé, a Noé Dios se le revela, porque Noé halla gracia delante de Dios por su integridad, por su santidad, por su respeto, por su temor al Dios creador.
estando toda la tierra corrompida, la maldad había crecido en el corazón del hombre. Estaban pecando de tal manera que Dios se arrepintió de crear hombre alguno sobre la faz de la tierra. Pero Dios decide traer a todo ser viviente, sea persona, sea bestia que se arrastra o ave que volara, fueran destruidas, murieran a través de un diluvio. Pero Moisés recibe una revelación de parte de Dios. Moisés recibe una palabra de parte de Dios. Sabemos que para ese entonces no habían escritos de la palabra de Dios. No se había escrito nada de las sagradas escrituras. Era la revelación y la palabra de parte de Dios, a la que Noé cree. Y tiene la convicción que así como Dios le ha hablado, así va a suceder. Él empieza a construir el arca por la fe que tuvo a la palabra de Dios. Dice la palabra en hebreo que por la fe de Noé el mundo entero fue destruido, fue condenado a la fe que tuvo delante de la presencia de Dios. Esa fe Moisés la tuvo que inculcar a su familia, porque fue Noé el primero que recibió las palabras de parte de Dios. Pero esa palabra la tuvo que compartir primeramente con sus familiares, porque Noé no quería salvarse él únicamente. Noé quería que su familia se salvase también, y todas aquellas personas que estaban alrededor, porque dice la palabra que Noé era pregonero de justicia. Noé anunciaba los juicios, la justicia divina del Dios del cielo, por causa del pecado que se había propagado, mejor dicho, en el mundo entero. Dice la palabra que fueron 120 años los que Noé estuvo trabajando en aquella arca. ¿Cuánto tiempo tuvo que tener fe Noé? ¿Cuánto tiempo tuvo que aguardar las palabras recibidas de parte de Dios en su corazón? Fueron muchos años las que tuvo que guardarla en su corazón. En este periodo de tiempo, en este periodo de años, fue imposible que no se le acercaran personas. Fue imposible que personas curiosas no se le acercaran a él para preguntarle: Noé, ¿pero qué estás haciendo, hombre? ¿Por qué estás amontonando tanta leña? ¿Pero qué es lo que estás construyendo? Y Noé les anunciaba seguramente que viene un diluvio de aparte de Dios por todo el pecado que está en el corazón del hombre, que no quieren arrepentirse. Dios se ha arrepentido de crear hombres sobre la faz de la tierra, y viene un diluvio para esta tierra y todos serán exterminados. Quizás muchos se burlaban de lo que Noé estaba haciendo. Quizás muchos pensaban que a Noé, hermano, le faltaba un tornillo o toda la ferretería, como dijo aquel. Se había convertido en loco. Quizás ya la edad había trastornado la mente de este hombre, pero no era eso lo que estaba pasando. Noé sabía que lo que había recibido de parte de Dios era algo real, que aunque transcurriera el tiempo, aunque pasaran los años, aunque envejeciera, pero la fe no la perdió delante de la presencia de Dios, y por esa fe sobrevivió él y toda su familia. Si nosotros también queremos alcanzar lo prometido de parte de Dios, si nosotros también queremos sobrevivir a lo que viene a esta tierra, necesitamos mantener la fe hasta el final, así como lo hizo este hombre, y fue guardado en aquella arca de aquel diluvio que Dios mandó sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínense cuánto tiempo tuvo que guardar la fe este anciano delante de la presencia de su Dios.
fue una cantidad de años. Cualquiera se hubiera desesperado, cualquiera se hubiera desanimado al saber que tenía que esperar muchos años. Tal vez la fatiga llegó trabajando. Tal vez la fatiga, el cansancio llegó. No sabemos si sus mismos familiares se rebelaron en contra de él. No sabemos si sus hijos no querían avanzar, no le querían ayudar. Pero Noé tenía que obedecer las palabras que había recibido de parte de Dios. Noé tuvo que construir y trabajar arduamente, siendo obediente a la palabra que había recibido de parte de su Dios. Y cuando pasó todo el tiempo señalado de parte de Dios, viene el cumplimiento. Noé se da cuenta que lo que había recibido, hermano, se iba a cumplir. Noé se dio cuenta que todo el trabajo que realizó todos esos años no fue en vano, que muchos quizás lo trataron de loco, que muchos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero cuando transcurrió el tiempo señalado y se cumplió, se dio cuenta que valió la pena todo el esfuerzo que realizó trabajando en la obra del Señor. Así nosotros vamos a ver la recompensa de parte de Dios. Pero para ver la recompensa de parte de Dios, necesitamos guardar la fe en nuestros corazones. Aquellos que nos señalaban de locos, aquellos que pensaban que únicamente éramos buenos para hacer bulla, para hacer ruido, que algunos no los dejábamos dormir, pues viene el día y la hora cuando ya no estaremos en esta tierra, cuando ya no estaremos en esta tierra haciendo la obra de Dios, trabajando para el Señor, y entonces nos vamos a dar cuenta realmente que valió la pena servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios siempre nos habla a través de su palabra para que nosotros cobremos ánimo y sigamos hacia adelante, porque este mundo que nosotros observamos literalmente va a ser destruido. El pecado va a ser raído de sobre la faz de la tierra y el hombre se va a levantar, el hombre se va a humillar delante de Dios, pero será demasiado tarde. La iglesia va hacia la patria celestial y en esta tierra viene la tribulación, y la gran tribulación como cual nunca ha acontecido a lo largo de la historia. ¿Por qué sobrevivieron? Alabado sea el nombre de Cristo. Dele palmas a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué sobrevivieron? Porque tuvieron fe delante de la presencia de su Dios. Y por esta fe, el mundo entero fue condenado, dice la palabra. ¿Sabe que la iglesia tiene fe en que va a ser rescatada de esta tierra a través del arrebatamiento? Y por la fe de la iglesia, los juicios van a venir para esta tierra. Porque la iglesia del Señor, hablando de todo aquel que se guarda para Dios, que obedece la palabra de Dios, que se preocupa en su vida espiritual, va a ser arrebatado. Y lo que viene para esta tierra va a ser algo terrible. Lo que viene para esta tierra va a ser cosa que nunca ha acontecido a nivel mundial. Entonces, ¿por qué sobrevivieron estos hombres? Porque tuvieron fe delante de la presencia del Señor. En Isaías capítulo 38 encontramos la historia de un rey llamado Ezequías.
Un hombre que resalta entre los reyes del pueblo de Dios. Porque cuando este hombre llega al reinado, este hombre encuentra que el pueblo está desviado del camino de Dios. Este hombre encuentra que la casa, el templo de Dios, el tabernáculo, estaba descuidado, estaba contaminado por el pecado. Los sacerdotes se habían desviado, pero cuando entra este hombre a tomar el cargo de rey, él restaura una vez más la adoración a Dios. Era un hombre temeroso, íntegro delante de la presencia de su Dios. Pero pasado el tiempo, viene una enfermedad de muerte para este hombre. Dios le manda una palabra a través de Isaías, diciéndole, así dice Jehová, de cierto morirás y no vivirás. Llega el profeta a soltar la palabra, y luego regresa por su camino. Pero cuando este hombre escucha la palabra de parte de Dios, dice que se volvió su rostro a la pared y oró delante de Dios, diciéndole, oh Jehová, ahora recuerda de cómo he andado delante de ti. He andado en verdad, con íntegro corazón. He hecho todo lo que a ti te agrada. Y dice que lloró con gran lloro delante de la presencia de Dios. Dios escuchó el clamor, las lágrimas que brotaron en las mejillas de este hombre, y ve aquel arrepentimiento. La enfermedad estaba en el cuerpo de este hombre, era enfermedad de muerte. Pero dice la palabra que Isaías iba por el patio de la casa real, cuando viene una vez más palabra de Jehová, y le dice, vuélvete una vez más a la cámara de sequía. Dice la palabra que Dios le da una palabra, le añade 15 años más de vida. Fue rescatado, sobrevivió de la enfermedad por el clamor que él tuvo delante de la presencia de su Dios. Y no únicamente por la oración que fue efectiva delante de la presencia de Dios. Hubo motivo delante de Dios para que le añadiera más tiempo de vida. Y el motivo principal fue porque él declaró cómo era su conducta, su comportamiento, su testimonio delante de la presencia de su Dios. Y le dice, he andado en verdad y con íntegro corazón. He hecho todo lo que es agradable delante de tus ojos. Él estaba viviendo todo ese tiempo en santidad delante de la presencia de Dios. Sobrevivió por la integridad, por la santidad que tenía delante de Dios, por el respeto, el temor que tenía delante de la presencia de su Dios. Y Dios lo rescató de la enfermedad. No permitió que muriera, sino que se mantuviera más tiempo con vida, porque sabía que iba a seguir siendo ese mismo rey delante de la presencia de su Dios, que iba a ser un ejemplo de santidad, de obediencia delante de la presencia de su Dios. Muchas veces vienen enfermedades para nuestra vida, donde rogamos delante de la presencia de Dios, y que si nuestro comportamiento es como el comportamiento de este hombre, pues Dios va a observar, Dios va a darse cuenta cuál ha sido nuestra conducta, nuestra integridad delante de la presencia de Dios. Y a ese respeto, esa santidad, la mano poderosa de Dios puede ser movida a misericordia, porque Dios sabe que si queremos ser sanos de alguna enfermedad,
es para buscar más de la presencia de Dios, es para servirle mejor, es para ocupar nuestra fuerza sirviendo delante de la presencia de nuestro Dios. No es para quedarnos en la casa perdiendo el tiempo o tener la salud quizás para ir a vagar a otros lugares a la hora del culto, sino para someternos más delante de la presencia del Señor. Dios sabe que a algunos cristianos les conviene estar con enfermedades, porque es así cuando buscan de la presencia de Dios. Es así cuando se someten delante de la presencia de Dios, porque si sanos estarían, quizás no estuvieran en este lugar, quizás no buscaran de la presencia de Dios, quizás se olvidaran del Dios del cielo. Eso a veces pasa en esta tierra, cuando muchos son sanados de diferentes enfermedades, no buscan de la presencia de Dios, como cuando estaban enfermos, pero al ver Dios el corazón del hombre, Él ha de mover su mano misericordia. Si queremos sobrevivir de enfermedades que hayan llegado a nuestra vida, sean leves o graves, necesitamos guardarnos y orar delante de la presencia de Dios, como lo hizo este hombre, y Dios le extendió la vida por un periodo grande de tiempo. Alabado sea Cristo. Dele palmas a Dios del cielo. ¿Por qué sobrevivieron? Encontramos que por la fe aquellos hombres sobrevivieron, y por la integridad y la santidad Ezequías sobrevivió, porque la mano poderosa de Dios fue extendida. La mano poderosa de Dios se extendió y obró un milagro de sanidad. Esto pasa muchas veces en la vida del cristiano. Y aunque hayan casos donde quizá la enfermedad se mantenga y esa enfermedad sea causa de muerte para el cristiano, porque Dios así lo permitió de esa forma, pero aquel cristiano que quizás haya partido en esta tierra de diferente manera, se mantiene en el paraíso de Dios, a pesar que no fue sacado del problema de la enfermedad, pero sí fue sobreviviente de los juicios que vienen para esta tierra. Y eso es lo importante, porque sabemos que lo físico, lo terrenal, va a ser destruido. Sabemos que estos cuerpos mortales van a volver al polvo, o van a ser transformados en un cuerpo incorruptible de gloria a la final trompeta, y vamos a estar para siempre delante de la presencia de nuestro Dios. Porque encontramos en la Biblia que hubieron hombres que se convirtieron en mártires, que murieron por la causa del Evangelio. En la Biblia encontramos, en Hechos, encontramos a un hombre llamado Jacobo, que fue muerto a filo de espada por la causa de Cristo. A pesar que llegó la muerte para este hombre, pero sobrevivió de los juicios, de la condenación eterna del pecado, por guardarse para Dios. No fue rescatado como Ezequías del problema de la enfermedad, de lo que llegó a su vida. También tenemos en la Biblia el caso de Esteban. A pesar que era un siervo de Dios, tenía amplio conocimiento, sabiduría, unción, llenura del Espíritu Santo, y fue muerto, apedreado, dice la palabra del Señor. Pero fueron hombres que llegaron hasta el final, no sobrevivieron del ataque que llegó a su vida, porque Dios así lo quiso hacer, pero ahora se encuentran en el paraíso de Dios gozando de las bendiciones, de la presencia del Todopoderoso. Entonces, Dios puede obrar en nuestra vida de diferentes maneras.
Lo que tenemos que hacer es tener fe delante de la presencia de Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es vivir en santidad, en consagración delante de la presencia de nuestro Dios, para que en cualquier momento el Dios del cielo se levante de su trono de gloria y pueda dar respuesta a lo que nosotros le estamos pidiendo, conforme a las necesidades que presentamos delante de su presencia, y Él pueda glorificarse grande y poderosamente. Alabado sea Cristo. Dele palmas al Dios de los cielos. Es lo que tenemos que hacer. No cansarnos delante de la presencia del Señor. Que en cualquier momento Dios puede obrar. Y si no le place obrar, el arrebatamiento, hermano, nos va a llevar a la patria celestial, al paraíso de Dios. El arrebatamiento en cualquier momento puede acontecer. Así que si estamos pasando momentos difíciles, no debemos de frustrarnos. Si estamos pasando por la enfermedad, si estamos atravesando momentos tan difíciles de nuestra vida que pensamos, hermanos, que no vamos a sobrevivir, pero cuando Cristo venga, el problema, la enfermedad se queda aquí, y eso es algo que cualquier momento puede acontecer. Esa es una palabra que tiene que alentar nuestra vida, que tiene que animarnos para que nosotros sigamos hacia adelante, buscando de la presencia de Dios, no tratando de retroceder, de darle la espalda a Dios, como el pueblo lo quiso hacer en el desierto y dio las consecuencias de su desobediencia, de su falta de fe a la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, mantengámonos fieles y firmes delante de la presencia del Señor. Y el pueblo del Señor dice: denle palmas a Cristo Jesús. Incline su rostro. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, le damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque has hablado una vez más para tu pueblo y para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, Dios eterno, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en esta hora, bendito Salvador. Tú eres maravilloso y poderoso en nuestra vida, Señor. Gracias por todo, Dios mío. Y que el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que vive, hermanos, y a su nombre. Gloria a Dios. Despedimos los hermanos y amigos que estuvieron a través de la transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos.